eres y cómo llegaste a el programa Activa tus alas. Mi nombre es Daniel Rodrigo Matos. Yo estaba en una situación de salud muy delicada y considerada crónica por la medicina tradicional o convencional, y después de muchos ciclos con antibióticos me cansé de ir a hacer la misma rutina, de estar en esa rueda, no sé, y llegué a la conclusión que ya los antibióticos no hacían efecto después de un ciclo de 21 días con antibióticos con un dosaje fuertísimo. Entonces, claro, estaba muy desilusionado con qué voy a hacer, dónde voy a encontrar solución. Y fue en ese momento que me entré en contacto con el programa, y con una llamada con Pedro, él me convenció, hablamos y me convenció de que sí hay una solución, que sí es posible, y me dijo para estar tranquilo. Y entonces algo me dijo, sí, bueno, quiero curarme, quiero intentar, y así empecé a participar del programa. ¿Cómo te sentías antes de conocer el programa? Me sentía desiludido, me sentía sin rumbo, sin esperanza, muy triste, muy preocupado y débil, enfermo. ¿Cómo era tu vida habitual? ¿En qué sentido? Tu rutina semanal. Tipo, ¿hacías algo de deporte o no? Habíamos mudado a España hacía poco tiempo, estábamos en una nueva casa, en un proceso de adaptación, pero en ese momento me encargaba de los niños, me hacía cargo de los niños y estaba con ellos gran parte del tiempo, cuidando a los niños, ¿no? Básicamente, y cuidando la casa, porque mi esposa se estaba yendo a Barcelona casi que a diario, y era un viaje muy largo, también de ida y de vuelta, entonces me tocaba cuidar a los niños. No estaba haciendo deporte, no. Lo que me acuerdo es que me quedaba con los niños, no muy contento, no muy feliz, pero estaba con ellos la mayoría del tiempo. Bueno, todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál era específicamente tu problema en ese momento? Tuve una experiencia de una infección muy grande en los pulmones en el 2020, en consecuencia de una bacteria resistente a antibióticos, y el proceso de encontrar el antibiótico en ese momento correcto tardó, y por eso la infección fue muy grave y me dejó en coma por 20 días. Y en consecuencia de eso me dejó, bueno, una condición, digamos, que la medicina lo nombra como bronquioectasias, que son como cicatrices en los bronquios. Y eso como que el riesgo de tener neumonias es mucho más grande y común. Y yo tenía esa situación. Muchas neumonias y tratando siempre con antibióticos. No te puedo decir cuántas cajas de antibióticos me he tomado, pero fueron muchos, de todos tipos diferentes. Además, eso en lo físico, digamos, en lo emocional estaba muy triste, como dije, ¿no? Empecé a tratar mal a mis hijos, empecé a ser impaciente, nervioso, estaba muy en tinieblas.
¿Qué pensaste cuando viste por primera vez el programa? Luego de entrada, a mí me conecté con la idea de que todo lo que generamos en lo físico viene desde un plano sutil. Eso iba de acuerdo con lo que yo creía en ese momento también. Entonces compactué y para mí, bueno, en ese sentido se me hizo más, digamos, fácil la conexión con lo que estaban diciendo Pedro y Kira. Después, de a poco, fui tomando cuenta del proceso, fui aprendiendo y adquiriendo herramientas para aplicar en mi propia vida, ¿no? Porque esa idea la tenía, pero estaba como muy lejos. Listo, viene de un plano sutil, no sé qué, pero no sabía, no era consciente que yo tenía el poder para transformar mi realidad con esas herramientas. ¿Qué te hacía pensar que el programa no era para ti o que no debías contratarlo? Bueno, lo que me hacía pensar era dos cosas, ¿no? Una que tiraba para bien y la misma para mal, pero a veces me decía, pero nada funciona. Si no funcionó con los remedios, con el antibiótico, ¿cómo que puede que funcione una cosa así? También de no creer que es posible transformar la realidad, de no creerlo. Es todavía una batalla constante de transformación. ¿Por qué decidiste hacerlo? Yo decidí hacer porque no tenía otras opciones en el momento. Ya como que había intentado de todo. No sé si de todo, ¿no? Pero casi de todo. En Finlandia me fui a un cuarto de sal donde tiraban la sal para respirar. Que todas las terapias, que la alimentación y el ajo crudo y el própolis y de todo. De todo. Ya en Finlandia me acuerdo que tenía la sensación de... Un día pensé, claro, si estoy bien emocionalmente, voy a estar mejor físicamente, ¿no? Pero tampoco es un botoncito que vas a apretar y que funciona así. Así que muchas cosas, muchos pensamientos. La parte económica también fue una barrera porque no teníamos trabajo. Nos estábamos mudando, pero también al principio yo digo, si eso me va a hacer bien y si con eso hablamos con mi esposa, si con eso vas a estar bien, vale la pena la inversión. Y así lo veo y lo compruebo. Ok. O sea, concretamente decidiste probarlo porque no hay otra opción y hubo algo más, digamos, en la parte que sí. La que sí es que cuando hablé con Pedro me pasó una confianza. La consulta fue muy buena. O sea, él después de la consulta me acuerdo que pensé, se puede, sí se puede. Quiero dejarme entrar en ese camino y ser guiado y con esa intención yo entré al programa. Y también, como había dicho, que las premisas y el principio, la idea del programa eran de acuerdo con lo que yo ya pensaba también. Eso facilitó mucho para decir, bueno, es por aquí. Porque cuando pensaba que las emociones y los pensamientos estaban detrás de lo que vemos en esta realidad física, sentí una verdad en mi corazón, era como, es por ahí, pero igual no tenía como... Claro, he leído muchos libros y muchas cosas, pero no he participado de un proceso tan intenso y tan concreto, ¿no?
de cosas que aprendí, de que con herramientas podemos realmente empezar a transformar nuestra realidad. Y también estar conscientes de lo que nos va a tratar de frenar en ese proceso, ¿no? Eso es algo que es muy importante también. Claro, no es solamente hablo cosas lindas y qué va a pasar, no. Hay una fuerza opuesta que te va a poner de prueba, a ver si quieres eso. Si quieres eso, listo. Entonces es algo que sigo aprendiendo a diario en mi vida. ¿Qué aprendiste y qué momentos tuviste durante el programa? Me acuerdo cuando ya al principio en el programa pasaron el vídeo del japonés de que hablaba para el agua, y ese vídeo ya lo había visto y dije wow, pero ya lo vi. Por un lado estaba el diablito diciendo eso ya lo viste, no funciona, y por el otro lado dice bueno, me estoy encontrando con ese conocimiento otra vez, algo tiene que haber. Y entonces cuando llegó la información que a través de la palabra tenemos el poder para transformar nuestra realidad, usando tanto para escuchar, para aumentar la percepción, tanto para escuchar y aumentar la percepción de dónde qué es lo que tenemos que cambiar en lo sutil para poder transformar nuestra realidad física. Eso fue para mí algo muy muy fuerte, y es algo que trato de poner a diario, y a mí me impresionó mucho la velocidad y la capacidad que Pedro y Kira tienen para darse cuenta, escuchándote, dónde está el problema, ¿no? Porque claro, empezamos a hablar de nuestras vidas y ahí va a salir el problema, aunque quieras o no, y es muy importante también. Eso sí, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero Que antes comentabas del momento de lo de David, o sea, de momentos de darse cuenta de cosas así muy... Sí, el momento en el programa, esa parte donde usaron el mito de David para mostrar que aunque lo imposible, diría, que era un niño joven, flaco, débil, sin ninguna experiencia, poder conseguir algo que era imposible para todos, y cómo él utilizó de la palabra para plasmar, ¿no? Para empezar a realizar desde antes lo que quería. Eso sí fue muy fuerte. A ver, no sé si está aquí conmigo, no, pero tengo la piedra de David, cargo conmigo la piedra de David, que es un amuleto que representa eso, representa de que claro, la palabra la puedo usar para envenenarme o para sanarme. Tomar esa decisión de direccionar la palabra conscientemente hacia lo que quiero. Eso no lo había visto en ningún lado, y también ese apoyo, esa guía de encontrar dónde está, porque si no sabes dónde estás, bueno, qué sé yo, a mí me hizo necesario tener una guía, y me fue muy importante tener esa guía para encontrar, mira, aquí es algo que no está bien, hay que cambiarlo. Y claro, yo hice ese camino, pero sin las preguntas, sin la observación, la auscultación, no sería posible encontrarlo. ¿Hubo algún otro momento así que de repente fue como entender algo? Sí, hubo un momento en el programa donde yo tenía a priori una meta, que era trabajar con mi esposa, que es algo que quiero hacer todavía, lo voy a hacer, pero una serie de casualidades, y gracias a la ayuda de Kira y Pedro,
en ese caso Kira, impresionante, en el mismo segundo en que tuve como un conflicto por el nombre del negocio que íbamos a poner, en ese mismo segundo o minuto, o no sé, 5 minutos, en el mismo momento Kira me manda un mensaje diciendo del nombre del proyecto. Y dice, yo empecé a buscar cámaras por la casa y dice, eso no puede ser. Y en ese momento dije, no es por ahí, no es por ahí, no es esa la meta ahora, la que tengo que cumplir. Y empecé un proyecto, un proceso muy intenso de buscar hacia adentro qué era lo que quería hacer. Y fue donde encontré que lo que quería hacer, lo que tenía que enfrentar, y el proyecto era hacer un disco musical a través del arte para sanarme y nada. Y eso fue una maravilla, ¿no? Porque yo nunca había escrito una canción. Bueno, jugando, he tomado la decisión, también aprendí la importancia de esa palabra en nuestras vidas. He tomado la decisión de componer 10 canciones en un mes. Y había terminado 10 canciones en 10 días, hablando de mi proceso de sanación, desde donde yo estaba saliendo y hacia donde yo quería ir, a través de esas canciones, a través de mi palabra. Y el disco terminó que tiene 12 canciones, y hice 12 canciones al final en un mes. Y eso fue, para mí, fue algo muy loco, la verdad que a mí me cuesta explicarlo, no sé cómo pasó todavía. No sé si algún día llegaré al punto de comprender cómo fue eso posible, pero justamente a través de esa guía me di cuenta. Claro, que Pedro y Kira nunca me dijeron, grábate un disco. No es eso. Yo lo descubrí solo, haciendo el viaje junto con ellos. Y fue algo impresionante que me pasó. Que lo pude concretar, que también era una de las metas, de hacer un concierto aquí mismo, en esta terraza mágica, superando todos los fantasmas que tuve que superar. Y pude cantar esas 12 canciones en vivo por primera vez aquí. Y fue algo muy, 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 muy especial para mí. Vale. ¿Algo más del proceso que fue así, tipo? Ya sé, son cosas súper potentes. Y bueno, y ahora en ese preciso momento, en ese exacto momento, vengo de cumplir con otra meta, que era la de correr un medio maratón. Entonces hace, qué sé yo, algo como 1 hora y media atrás, yo por primera vez de mi vida corrí 21 kilómetros con los mismos pulmones que siempre tuve, con esa misma condición que seguramente para un médico normal, digamos, me iba a decir, quédate en tu casa descansando, tómate 3 veces por semana antibióticos y viva la vida lo mejor que puedas. Y ahora acabo de cumplir con la meta de correr un medio maratón, que estuve trabajando 3 meses. Y bueno, fue algo también, así como tocar mis canciones aquí. Papai, podemos assistir filme? Já vai, meu puchuco, o papai tá falando uma coisa muito importante aqui, tá? Podemos A gente já conversa. Entonces fue algo que para mí era imposible, y durante la prueba también, corriendo y diciendo, el enemigo diciendo, no, tú no puedes, ya te duele mucho la pierna, te duele mucho el cuerpo. Y señales, ¿no? Aprender a leer estas señales que la vida nos da, nos muestra a cada instante. Pude también con esas claves que aprendí durante el programa a seguir hacia adelante, aunque parecía imposible, aunque el cuerpo me gritaba que pare. Yo tomé la decisión de no, yo sigo y lo hice. Aproveché las oportunidades que me aparecieron y terminé la prueba, que de hecho la otra meta era terminar la prueba antes de 2 horas, y terminé 1 hora y 53 minutos, así que celebrando. Gracias, mariposa. Ok. ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa?
Bueno, lo fácil de decir es, me acuerdo siempre de muchos días de lunes, ¿no? Porque después del miércoles no teníamos más consultoría, era cuando venía el bajón y ya el lunes estaba empezando la semana algunas veces mal, y me acuerdo de esa sensación después de tener la consultoría con Kira, de totalmente renovada. Al final ya me reía, como cómo puede, ¿no? Y eso de que ellos son maestros en ver en un problema una oportunidad para crecer. Y no solamente eso, sino que también integrar y buscar en ese problema el camino para crecer. Eso me ha gustado mucho. Las celebraciones fueron muy, muy, muy lindas, las que pude participar. Hubo una en especial que justo hubo un conflicto entre Kira y Pedro, y hoy le comentaba justo eso, que me llamó mucho la atención la manera como él usó ese conflicto, que fue en teoría algo muy, no sé, intenso, por decirlo así, y la maestría con la que agarró esa oportunidad para convertirlo en algo superior. Y eso fue en un martes, y el viernes estábamos celebrando todos juntos y generando muchísima energía y sanando, ¿no? ¿Podemos hacer Hola, este dile filme? hola ¿A quién? a todos. Quem? Papai e a Deixa o papai. Não tem ninguém aqui, eu só tô gravando um vídeo, filho. Quer dar um tchau? Dá um tchau. A quem? A quem olhar o vídeo, eu não sei. Agora deixa o papai terminar aqui pra fazer a entrevista. Tchau, tchau. Desde entonces mejoró tu relación a tus hijos. Eso que decías que al principio estabas muy de... Seguramente, Niñera. seguramente, sí. Cambió. Cambió mucho porque también me he dado cuenta durante el proceso y el programa de que justamente era ahí también uno de los puntos donde tenía que crecer, tenía que usar a ellos para transformarme a mí, ¿no? Usar lo que ellos quieren de mí para ser esa persona, porque al final yo quiero ser un mejor padre, todos nosotros queremos, ¿no? Y a veces no sabemos por dónde, pero aprendí eso, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo de que los tengo que usar, los debo usar para transformarme a mí. Y eso es lo que tratan de hacer a cada momento, ¿no? En el pasado, porque claro, mi hijo me interrumpe y me surge unas ganas muy grandes de salir de acá, ahora no puedo. Cerrar la puerta con todo, y no ese es el camino. Por más que existen esas ganas desde adentro, automáticas, digamos, así como el cuerpo cuando me gritaba en la media maratón de no, que pares, hay una fuerza adentro que puede elegir, que puede tomar la decisión de no, yo voy a ser paciente con mi hijo, yo voy a tratarle bien, yo voy a explicarle bien, o yo sigo corriendo, porque esa es la meta, termino los 21 kilómetros. Y no sé cómo explicarte, pero me sentía mucho mejor en el kilómetro 19-20 que en el 14, en el 15. Sí, en teoría estaba mucho más cansado, ¿no? Entonces cuando decido ir hacia adelante, cuando decido enfrentar lo que tengo que enfrentar, pasa la magia, viene, el cuerpo responde físicamente mejor, y es lo mismo con mis hijos. Si les trato bien, si supero ese automático, no dejo que surja, el cuerpo se va a quedar contento, porque esto no es bueno, ¿no? ¿Cómo te parece que se diferencia el programa de otros parecidos? No sé, yo no sé por qué no he hecho otros programas parecidos, entonces lo que sí puedo decir es que De otros tratamientos igual, terapéuticos, médicos. yo creo que el programa tiene una manera de verte como un ser íntegro. Eso es la diferencia de la medicina convencional, que si tenés un dolor de uña, te va a tratar el dolor de uña, o cualquier que sea
tu problema va a concentrar solamente con una lupa en ese problema. Y en cambio aquí he encontrado que ese problema es solamente una manifestación de algo que necesita curarse en lo sutil. Algo que no nos damos cuenta muchas veces. Yo no me he dado cuenta. Entonces ahora con esa clave y mira, también, porque si no viene algo de otro mundo. El programa me trajo eso de una manera muy concreta, muy es ahí, vamos, pum. Y yo puedo decir que he visto en mi vida y en la vida de otras personas que también participaron del programa que muchas veces el cambio es casi que inmediato y que funciona. ¿Cambio físico te refieres? El cambio físico, sí. También. El cambio físico es inmediato. Y es tal cual, porque muchas veces también de darse cuenta de eso y cambiar desde lo sutil, no, quiero hacer diferente, casi que en el instante ya me sentía mejor físicamente, ¿no? Y el síntoma se iba. ¿A quién te refieres ahí? Que en mi caso de los mocos, que en ese momento tenía muchos mocos y de hacer un cambio sencillo en teoría de comportamiento, a la media hora sentía los bronquios completamente secos y no me salían mocos, ¿no? Entonces es así. ¿Qué metas concretas has conseguido tras finalizar el programa? Bueno, de las 4 que tengo, 2 concretas he logrado, que es hacer un concierto en vivo tocando mis 12 canciones de sanación, mi viaje sanador. Y hoy concreto la de correr un medio maratón, antes de 2 horas. Es un día de celebración. Pero también a lo largo del programa he concretado, digamos, micrometas que me he puesto y bueno, otras tantas que no también, que creo que aprender de esa frustración es importante también, sacar provecho y qué hacer con eso, ¿no? Porque muchas veces la frustración es dura. Pero tomar la decisión ante eso es fundamental, vital. ¿Cómo te sientes? Me siento, bueno, muy bien. En ese momento me siento fuerte, realizado, feliz y con muchas ganas de seguir transformando, de seguir mejorando. ¿Cómo es tu vida ahora cuando piensas en lo que has conseguido? Mi vida ahora es muy buena, me gusta mucho. De poder ver concretamente essa transformação. Papai, a mamãe falou que você tem que vir um momento. Eu já vou, já terminou a última Não, resposta. aqui, papai. Falta só mais 2 minutinhos. Falou. Falta só mais 2 minutinhos. Pode ser? Ó, 2 minutos e eu vou. E aí a gente vai falar com a mamãe. Vai, deixa eu responder a última pergunta agora, a última. Espera. A última pergunta, filhão. Sí. Y sé que tengo mucho que cambiar, o sea, tengo mucho por hacer todavía, pero ahora, teniendo esta herramienta en el bolsillo, tengo mucha esperanza de... no solo esperanza, como que casi que una certeza de que se puede. Y una convicción muy grande. Y para eso voy, para seguir transformando. Buenísimo. ¿Qué está
entero. Un capitulado.